¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida con todo respeto a este programa, que es un espacio de discusión, de reflexión sobre los temas pues, que más han llamado la atención de la opinión pública en los últimos días. Vamos a hablar del tema de la crisis política en Cuba, la reacción que ha asumido el presidente, el regreso a clases en este contexto de repunte del contagio de coronavirus, el tema que ya está próximo, el tema de la consulta contra los expresidentes el próximo domingo, entre otros temas. Hay mucho de qué platicar, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y un saludo desde aquí a nuestros colegas vacacionistas. Ojalá que se les esté pasando bomba, ¿no? Sobre todo al Máster Gómez Álvarez, que no se le ve aquí desde mayo, ¿no? Creo que la última vez que más o menos tuvimos idea de él estaba terminando mayo, ¿no? Todavía ni llovía. Los mandamos saludos hasta Bakú o donde sea. El mandamos un saludo del viaje, ¿no? que se le esté pasando mal. Que la vacación rinda frutos. Erika Loyo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Pues sí, nosotros somos los que nos quedamos aquí a trabajar, hay que sacar un programa, ¿no? Cuidando el changarro, ¿no? Así es. Ya la próxima semana también nos verán aquí de nuevo. Aquí estaremos. Pues vamos empezando, ¿no? Claro, vale. Erika, nos vamos, como siempre, con este Twitter que tiene que ver con temas nacionales, la actitud que asumió el presidente ante la crisis política que se vivió en Cuba y el respaldo abierto que le dio al gobierno de Cuba. Es este tuit de Daniel García Marco, dice: las duras críticas de AMLO a Estados Unidos por el embargo a Cuba y cómo México está ayudando a la isla. Esta nota sobre el triángulo Cuba-México-Estados Unidos desde la Ciudad de México, dice, ¿no? Cuestionando un poco esta actitud que asumió el gobierno de México. Sí, a ver, yo creo que ha sido una semana esta donde el presidente López Obrador ha hablado mucho del tema de Cuba, y no solamente del tema de Cuba, sino creo que por primera vez en su sexenio de temas internacionales, porque en realidad el presidente siempre tiene mucho cuidado a la hora de meterse en temas internacionales e incluso siempre ha dicho que la mejor política exterior es la política interna, entonces casi nunca se mete. El sábado, en una cosa muy extraña, se festejó el natalicio de Simón Bolívar, que nunca había sucedido en territorio nacional, y aparte que tiene una interpretación en el contexto latinoamericano, pues digamos que genera pros y contras, ¿no? Desde quien cree que sí hay que festejar a Bolívar en México hasta quien cree que no. También ahí sugirió una nueva OEA, es decir, quitar la OEA y que hubiera una nueva CELAC, porque ya existe una comunidad que se formó. Pero en realidad en este tema, se nota que este tema al presidente le incomoda, y ayer ya salieron pues barcos de México, en este caso el Libertador, para apoyar al pueblo cubano con los problemas relacionados con hambruna. A mí me parece bien la ayuda humanitaria. Otra cosa es que creo que el presidente de la República tendría que ser un poco más firme a la hora de hablar de países que no son democráticos, ¿no? Como es el caso de Cuba. Había esta propuesta, Erika, de hacer una especie de Unión Europea pero latinoamericana con los países de América Latina y el Caribe. Pues seguramente con los que él quiere, ¿no? Él habrá de proponerlos. Y a mí la verdad me parece verdaderamente ridículo. Yo creo que justo después incluso de la pandemia el multilateralismo va a replantearse, ¿no? Un poco por esta visión de el retraerse de los estados nacionales, un resurgimiento de la soberanía, y que salga el presidente con estas declaraciones proponiendo como un nuevo bloque, ¿no? En función de qué o a raíz de quién. Es que creo, Erika, que se está dando cuenta López Obrador que Latinoamérica está volviendo a girar a la izquierda. Sí, sí. O sea, la victoria de Pedro Castillo en Perú. En Colombia, el gobierno de Duque está totalmente señalado y Petro encabeza las encuestas. En Brasil, Bolsonaro está a punto de dejar en la siguiente elección, seguramente Lula será. Es decir, Argentina ya gobierna a la izquierda. En Chile, todo indica que va a ganar a la izquierda. Entonces, creo que como que se quiere volver el líder, ¿no? Exacto, quiere volver. A ver, líder creo de la que región. se abre un momento
propicio para que López Obrador pueda encabezar el surgimiento de lo que le llaman una nueva ola rosa en América Latina. Quién sabe, eso te tiene que materializar en las urnas y todo, pero hay que decir que primero, para llegar a ser una Unión Europea, pues todos tienen que ser democracias. Sí, y el grave problema aquí en América Latina es que hay países que le gustan al presidente, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, que no son democracias, que son autocracias, son dictaduras, y que por lo tanto no puedes constituir una unión de democracias como en Europa si no tienes lo más mínimo que son sistemas Yo democráticos. no sentí nunca la crítica tan dura del presidente Andrés Manuel López Obrador con todos los abusos en Nicaragua. ¿no? Nada. No, por supuesto Nada. que no. Absolutamente nada. Y que estaban llegando a límites inadmisibles, ¿no? Con este Ortega que quiere perpetuarse ahí en el poder como el peor dictador de Centroamérica. No, y además yo creo que también el presidente llega como a equivocarse un poco porque hace énfasis sobre el bloqueo, pero no sobre la situación interna, ¿no? Lo que está pasando en términos de la manera en la que contienen las propias manifestaciones, la manera en la que hay perseguidos, ¿no? Políticos internos. Entonces, una cosa es criticar el bloqueo así de esa manera y la otra es meterte a lo que está ocurriendo internamente que tiene que ver con procesos democráticos. Pero es que es otra vez lo cómodo de la doctrina Estrada, que Tal es... cual. No me meto. No me meto en lo que no quiero y me meto en lo que sí quiero, porque sí hay cosas en las que se mete el presidente. Claro. Ahora, lo que no se quiere meter es en el respeto a los derechos humanos de los cubanos. Bueno, ¿no? pues ahí está ese tema de apertura. Nos vamos a un tuit local que pues se refiere al ITAM. Esa universidad no está aquí, pero el tema del regreso a clases es un tema que Pero se generaliza. Que Sí, se toca aquí y se aplica para todos. toca en todo el país, ¿no? Dice el ITAM intentando explicar su plan de regreso a clases con el galimatías ahí de supongo que quisieron ponerlo como un maestro de esa institución. Sí, Erika. claro. Mira, yo sinceramente comparto estas reflexiones de que los niños y las niñas, los adolescentes tienen que regresar a las aulas, ¿no? En función de, pues si ya están en todos lados y lo único que está cerrado son las escuelas en donde pierden muchas cosas. Eso lo comparto plenamente. Pero me parece que no hay de verdad un planteamiento bien estructurado, no hay una manera a partir de la cual nos aseguremos de que hay todas las medidas de precaución, tampoco hay esta perspectiva de decir, bueno, los que vamos a asistir estamos mitad y mitad, ¿no? La otra cosa es, ya profundizaremos en eso, pero los que vengan a la escuela son los que van a tener la presencia del maestro. Quienes decidan por mutuo propio no ir a la escuela y quedarse en aprendizaje en línea, solo van a tener evaluaciones y no la intervención mediada del maestro. Y eso deja la carga de la docencia en los padres y las madres y en la capacidad autodidacta de los niños. Y entonces dices, bueno, entonces ¿quién va a querer no volver a la escuela cuando la único que vas a tener es las plataformas que pueden existir y tu evaluación? Ni siquiera una retroalimentación. Porque el secretario de Educación dice que no podemos dobletearles las cargas laborales a los maestros. Pues claro, porque tienen un sindicato, ¿no? Y 2 sindicatos que intervienen para que esto pase. Me parece todo un reto. Yo veo más que inminente que a finales de septiembre el formato híbrido esté aquí, sí o sí. Pero también me parece que va a tener aprendizajes y capacidades diferenciadas, muy diferenciadas y segmentadas, que después va a ser difícil evaluar y colocar a los mismos sobre una tabla rasa final del ciclo escolar, ¿no? Aquí el productor ya me está urgiendo pasar al otro tema. Ay, sí. Enrique, pero tú ni siquiera... Solo para decir que estoy de acuerdo con el meme, era un meme que todavía está muy complicado entender cómo se van a rotar los salones, a través de qué. Y yo solamente pediría más autonomía para las escuelas. Que las escuelas, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su infraestructura, de acuerdo al número de demanda, pudiera también tener cierto margen para proponer a las familias un modelo. Sí, ¿no? yo creo que hay que trabajar mucho en eso, es todo un reto, pero sin duda lo que los niños tienen que hacer es regresar a clases, a lo mejor cerrar otras cosas, pero darle prioridad. O bajarle, ¿no? Los darle aforos. prioridad al regreso a clases. Ojalá de verdad se logre en esta condición difícil que es el aumento de los contagios de COVID, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? En estos sectores de la población que apenas están empezando a vacunar. Nos vamos ahora
a los resultados de los sondeos en los que todos los amigos y las amigas que nos ven participan. Gracias por ello. Y bueno, pues estos son los resultados, veámoslos. El primer sondeo es del regreso a clases, justamente, si se debía posponer o escalonar. Y bueno, pues la respuesta está ahí. 61% piensan que se debe pensar en posponer y 39% en escalonar, un poco lo que planteaba Erika. A ver, sobre el caso de regresar o escalonar, o más bien posponer, yo creo que ya no se puede posponer, No. Yo creo que ya no debe ser, lo de posponer no debe ser una alternativa, ¿no? Tal vez tenemos que encontrar formas creativas, distintas formas para regresar, pero porque también lo que nos están diciendo los datos es que sí es cierto que hay muchos contagios, pero que ya esos contagios no están deviniendo en hospitalizaciones y en muertes. Eso es lo más y que importante. Tampoco hay ningún argumento que nos permita saber que los niños y las niñas se están poniendo graves cuando se enferman de COVID. Por supuesto que se contagian como cualquier Y otro persona. factor es que ¿no? los maestros, en teoría, deben de estar ya vacunados. La ¿no? mayoría. El 93% dijeron, ¿no? Ahora, aunque en la Universidad de Guadalajara ya se dijo que en agosto no es el 100% el regreso. No. Escalonado. Es virtual todo agosto y regresamos híbrido después del 16 de septiembre. Hasta Así donde es, ¿no? entiendo, ¿no? Esa ya más o menos está definida. Sí, eso ya y se lo- está lo trabajando mencionó el sobre rector. ese modelo en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hay otro sondeo que hicimos del tema de el retiro de los cargos a las mujeres vinculadas a proceso por las protestas en la Secretaría de Educación Jalisco, un tema del que platicamos aquí, que tenía que ver con la poca respuesta que dio la Fiscalía a una denuncia que tenía cerca de un año por unos casos de violencia infantil, de abuso en una primaria. Como no se hacía caso, hubo esta protesta y se detuvo a un grupo de activistas. Bueno, aquí la pregunta era si la Fiscalía iba a retirar cargos, si usted creía que la Fiscalía iba a retirar cargos, y bueno, la respuesta fue un 68% creía que sí. También fue nuestra apuesta. Yo pensé que también. Un no, 32%. Los machines son machines. Yo pensé que sí, decía No, Anita. yo aposté que no, claro. Sí, yo creo que fue un grave error. Porque el gobernador tuvo la posibilidad, un día después de que estuvimos aquí, porque fue el miércoles de la rueda de prensa, tuvo la posibilidad de decir, dejamos sin efecto los cargos contra ellas, y sin embargo, pues se mantuvo, ¿no? Se mantuvo en este discurso a rajatabla de la ley, que está bien el decir que la ley la cumplan todos, pero también contra los violadores y también contra los que abusan de las mujeres. Si es la ley para todos, para todos. Y cuando hay un O abuso. contra los corruptos. y cuando- Por eso, y cuando para todos, Pa' no todos, solamente pa' todos. contra los Y manifestantes. cuando hay un abuso policial también, ¿no? Claro, Creo por que también se supuesto. tiene que reconsiderar. Entonces no se dio esto, pese a que el secretario de Educación en un generosísimo acto Él muy generoso. dijo que si alguien iba y le pedía Un que pergamino retiraran los firmado. cargos, Sí, ¿no? pues se la pensaba. Es la Seguramente nadie fue a suplicocracia, pedírselo. ¿no? Que vengan y que me supliquen que les retire los cargos. Qué ridículo, Bueno, de pues verdad. lamentablemente eso no sucedió. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todo respeto. Quédese con nosotros. Desde Calderón a Peña Nieto, con Pegasus, México conjugó el verbo espiar. Unos 15,000 teléfonos fueron intervenidos. El gobierno federal confirmó que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se prolongó el contrato del software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, usado también en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y cuando era secretario de Seguridad Genaro García Luna. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que la empresa fachada Grupo TechBull, constituida por Balam Seguridad Privada, hizo la contratación del software Pegasus a un costo de $32 millones y no fue solo usado para fines de investigación criminal. También con ello se espió a adversarios políticos, periodistas y activistas. Estuvo en manos de Tomás Herón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, hoy acusado y detenido por el delito de tortura, pero se extendió por todo el país a través de 10 empresas fachada, y Jalisco no fue la excepción. La pregunta es, ¿de qué se cuidaban?
Bueno, esta información no es nueva, la sabemos desde más o menos 2014-2015, que el expresidente Enrique Peña Nieto, su gabinete, su equipo de trabajo, adquirieron por miles de millones de pesos un software que se llama Pegasus. Este software lo que hacía era mandar una especie de link a distintos teléfonos de personas que el gobierno de Peña Nieto quería espiar, y si tú abrías ese link que te mandaban, que te enviaban, automáticamente tu teléfono quedaba infectado de un malware que podía espiar y podía acceder a tus conversaciones, a tus fotografías, a tus contactos. Y de esta manera el gobierno de Peña Nieto, pero también el de Calderón, que fue el que comenzó el último año de Felipe Calderón, pues espió a muchísima gente, desde el presidente López Obrador, el actual fiscal Alejandro Gertz Manero, hasta periodistas como Carmen Aristegui o Carlos Loret. Es decir, un modus operandi de espionaje que sirvió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que en este momento está en el centro del debate público después de que Santiago Nieto la semana pasada pues puso sobre la palestra algunos de los principales datos, ¿no? Efectivamente, como dices, un caso que se dio a conocer también, primero en el 2014, cuando también se habló del caso de Jalisco, recordarás, Sí, cómo no. que hubo una inversión también en, unos lo llaman Galileo, otros lo llaman un nombre de mujer, que ahorita se me fue. Pero que es más o menos el mismo Pero modus es el mismo, operandi, ¿no? pero incluso pudiera parecer dos. Y luego, cuando renuncia a un consejo que tenía Peña Nieto, el que era Pardinas, el que era... Director del IMCO en ese momento. Del IMCO, y cuando era el principal promotor de la ley 3 de 3. Sí, cómo no. Entonces ahí también Qué le bonito. pusieron oreja a él, pero era para intimidarlo, era sacarle información para intimidarlo, no nomás a él, sino a su esposa, a sus familiares cercanos. Y eso es lo más grave del uso de estos aparatos de espionaje que se destinaban a los opositores y a los críticos y a los periodistas incómodos al régimen, ya sea del de Felipe Calderón, el de Peña Nieto. Y bueno, hay indicios y hay denuncias ya que la 4T también lo usa. Lo denunció ya Raimundo Rivapalacio, lo han denunciado otros, artículo 19. Entonces, es una situación gravísima de un gobierno que compra aparatos, según eso, para combatir a la delincuencia, pero lo que vemos es que se utiliza mucho Para más. combatir a la delincuencia, como Porque, que no, ¿eh? porque es evidente, Sí, es que se es ve evidente reflejo, que no lo ¿no? usan a partir de los resultados. Sí, Entonces, son unas plataformas en las que se invierten miles y millones de pesos del erario que están teniendo un mal uso, un uso faccioso, un uso en interés de los gobiernos y que están fuera de control su uso, ¿no? Yo Pero diría. fíjate que yo creo que traerlo a la palestra nuevamente para debatirlo, a mí ya de pronto me parece que ya lo debatimos lo suficiente en aquel momento cuando Carmen Aristegui lo saca a la palestra, ¿no? Ahorita el presidente lo hace para... Claro. Hay una consultita el domingo, hay que Exacto, vincular ambas cosas. Sí, claro. a eso iba, Tiene ¿no? jiribilla política. Es por un supuesto. corolario para que entonces de veras vayas y votes con mayor enjundia, ¿no? Para juzgar a los expresidentes que nos vigilaron y bueno, etcétera, etcétera. A mí me parece que no es fortuito que haya salido ahora, ¿no? Ahora, lo que sí me llama la atención es el caso de Jalisco, el famoso Galileo, ¿no? En donde nadie sabe ni si se usaba bien, ni si de veras lo usaba la Fiscalía. El programa Elisa, creo si que también tenía era. o no capacitación para hacerlo, ¿no? Después, ¿en manos de quién cayó? Y ahora que les preguntan tanto a la Secretaría General de Gobierno como a la Fiscalía si saben si los recibieron en la entrega-recepción, ambos dicen que sí, con una respuesta exactamente igual pero no lo usamos, ¿no? A ver, pero nadie fíjate, sabe hay un qué debate hacer. interesante, Erika, porque los gobiernos deben espiar. O sea, es que eso es natural. Me refiero a que las fiscalías, los ministerios públicos tienen que utilizar estas herramientas. Por eso me hizo chistoso cuando le preguntan al Faro y dice, sí, pero lo tenemos en un cuartito guardado, ¿no? Lo tenemos en un cuartito guardado, Por eso, el entonces, software. No, a ver, que se utilice bien. ¿no? ¿Haces inteligencia o no? Claro, contra ahí la está delincuencia? Por supuesto, es que el debate es que no es a el eso espionaje, iba. sino cuáles son los mecanismos que tenemos para Exactamente. evitar que el gobierno espía a disidentes políticos o espía a periodistas. El debate no es si se espía. Claro que se tiene que espiar, por supuesto. El ¿Por qué tema no? es que ¿A quién y cómo? ¿no? La vigilancia de inteligencia, como se supone que debe de ser llamada, debería de servir, ¿no? Para garantizar la seguridad, Claro. los operativos, la protección,
pero no para darles información a ellos, ¿no? Al otro bando, o qué es lo que está pasando, porque pareciera entonces que no hay ese uso basado en inteligencia, porque ahí están los números. Claro, me ¿no? parece un tema muy delicado que alcanza a todos los gobiernos. O sea, el Sí, presidente embarra todo. Andrés Manuel, en su calidad de opositor, era de los más espiados. Su esposa, sus hijos, sus principales colaboradores. A los periodistas, pues no nomás a los periodistas. Oír a un periodista es escuchar a sus fuentes. Tal cual. Sí, Y claro. entonces a la fuente, que el periodista está obligado a cuidar, a guardar su anonimato en temas delicados, pues entonces el gobierno dice, la fuente es fulano. Entonces van y no nomás molestan al periodista, molestan al que le está dando la fuente o descubriendo un asunto que se tiene que denunciar. Entonces yo creo que el asunto del espionaje alcanza la 4T, como el asunto de espionaje en Jalisco debe de alcanzar también al actual gobierno. Ahora, ya estamos especulando, Cuando ¿no? ahora Sí, sí, entrega o cuando ahora pide a la Contralora investigar en qué quedó la plataforma anterior, bueno, estaría bien decir cómo se usa hoy o si de plano no se Bueno, espía. lo que dijo Alfaro es que no se usa. Que no Eso se es lo usa. que no se dice. usa. Bueno, la También pregunta el es, fiscal entonces y el no hay secretario inteligencia general. policial. A ver, a mí me parece que hay que usarlo bien, ¿no? Claro. Ahora, lo que dijo el gobernador es que en 2019 se puso una denuncia ante la Contraloría para ver cuál había sido la utilización de ese equipo. No tenemos en ese momento, 2 años después, no tenemos los resultados de qué se hizo. O sea, se sigue Era un modus, investigando. A ver, sabíamos, muchos en el medio, que hay personas a las que se les espiaba en el gobierno anterior, el de Aristóteles Sandoval. Ahora, en los casos actuales, sin que se haya comprobado, hay que decirlo, en el caso de Aristóteles, pero en los casos actuales, con López Obrador no sabemos si está espiando. No lo sabemos. O sea, en este momento no sabemos si utiliza Pegasus, no utiliza Pegasus, no lo sabemos. Lo único que conocemos es una nota, que ya hacías referencia a ella, Jaime, que sacó el Universal, que fue su portada hace 3 semanas, ¿Y qué? en donde distintos periodistas decían que ellos tenían información de que se estaba espiando a gente. Y que fue una nota que estrenó la sección esta de López Obrador. Del Sara de las Antifake, fake news. de la Sara Antifake. De la Sí, Sara sí, es Antifake. cierto. Sí, el pero lo que me ref- mentirómetro. Claro. Pero solo hay que dejar en claro que no tenemos constancia que el gobierno de López Obrador espíe a disidentes políticos. Eso es importante dejarlo claro. ¿Qué es lo que reactiva el debate del espionaje? Que yo creo que es un debate pertinente, actual, porque es un fenómeno que seguramente se sigue dando. Por lo que dices, los gobiernos tienen que espiar. Todos los gobiernos tienen esa tecnología y no hay controles para hacer una supervisión, para revisar Por ejemplo, en democracias quién las avanzadas, usa, si qué tú quieres facultades intervenir, tienen o no. si tú quieres mandar este tipo de malware a un teléfono, tú tienes que pedir una autorización judicial. Una orden judicial. Claro. Que un juez te diga, sí, me mostraste pruebas de que tal persona puede estar detrás de un delito o de un crimen determinado, entonces te doy y te permito intervenir en ese teléfono. ¿De verdad creemos el gobierno de Peña Nieto fueron 15,000? A ver, Sí. oye, 15,000 claro. órdenes judiciales, pues no, se utilizaba como era- los cuates. a Ahí ver, le va el mensaje a Pardinas, ahí le va el era- mensaje. ¿no? era- Es dramático. a ver, es era lo que dramático. había. ¿Qué reactiva ese debate de lo que ya sabíamos de que pasó en el sexenio de Peña Nieto con Pegasus, que hoy esta investigación que se hizo en 14 países, pues te precisó con documentos, Claro. nombres, Los contratos. Sí, sí, y claro, las claro. intervenciones telefónicas. ¿Y desde cuándo, no? Que también esa Así parte es. es Oigan, por cierto, importante. antes de irnos al meme, ¿van a votar en la consulta, Jaime? No, yo no. ¿Erika? No, yo no. Tampoco. Vamos a ser abstencionistas. Vamos a ser Ni contra abstencionistas. Pegasus, vamos a ser abstencionistas. Sí, sí. Vemos el meme. Asesinos de la democracia. Bueno, aún como siempre tiene que salir el señor Bartlett y dice, mi aporte para la PNG con transparencia. Pues bueno, ahí está espiando, suponemos, el señor Bartlett viendo a los dinosaurios detrás y él viendo hacia el horizonte. Pero bueno, pues ahí sigue Bartlett, cómodo, tranquilo en su lugar. Como Que por cierto siempre. es uno de los personajes destacados, hablando de eso, del documental de Netflix de Buen Día. Ah, ¿no? sí. Que tú aparece decías. hasta el final, pues como una de estas personas que estaban en la sombra, ¿no? De Miguel de la Madrid después del asesinato del periodista Manuel Buendía. Y como que dejan entrever ahí que se enteró en algún momento. Ahora, el espionaje en México, Erika, es
histórico. O sea, en ese mismo documental está clarísimo desde cuándo la Desde Dirección antes de la Federal de creación Seguridad, del porque el CISEN. presidente le dice la Policía Federal de Seguridad, la Dirección Federal de Seguridad, pues siempre era una policía política, nunca buscaba agarrar a los criminales, buscaba a los disidentes. Sí, Es así- era, es era así un como espionaje, Bartlett era un ancestral, ¿no? espionaje Prehistórico. rudimentario que se ha ido sofisticando y que hoy la tecnología te permite pues unos alcances y una nitidez en las grabaciones y en las pruebas. Por terribles. supuesto. Ahora, hay que legislar de alguna manera, ¿no, Erika? Alguna forma, porque a ver, el presidente dice, es que nosotros no espiamos porque somos buenos. Ay, bueno. Ese es el argumento del presidente. Lo dejamos bajo, pero es el argumento. ¿Qué debemos de hacer para que este tipo de tecnología se utilice bien? Híjole, pues es que yo creo que tiene que ser una legislación de muy largo aliento, ¿no? Porque tienes que meter temas como derechos humanos, libertades, transparencia, ¿no? El respeto a la identidad, los procesos judiciales. A mí se me hace que es un montón de cosas las que hay que debatir y la verdad es que yo no creo que en este sexenio se haga, porque aquí pues duramos un año debatiendo la Guardia Nacional para que ninguna de las ya tiene observaciones mucha de la lana. sociedad civil les hicieran caso. No, si les hicieron nada más, después hicieron otra cosa. Por eso. Es un tema de por eso. Vamos al corte. Estamos con todo respeto. Sigue con nosotros. Los extraños encuentros de Alfaro con el presidente. Van los proyectos de agua, línea 4 y seguridad, pero no hay detalles. Después de 3 años de lejanía y enfrentamientos, de pronto pareciera que se restablece la relación entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y es que en menos de un mes se han encontrado en 3 ocasiones. Y así, mientras el fantasma de la Alianza Federalista se aleja, dentro de los muros del Palacio Nacional, ambos acuerdan, a decir del mismo Alfaro, sobre temas como seguridad, agua, infraestructura para transporte público e infraestructura para carreteras. Han tratado varios grandes temas, pero no hay detalles y muchos todavía representan grandes dudas. Apenas trasciende el de reforzar la seguridad con más cuarteles y más personal de la Guardia Nacional, pero aún ignoramos si se proyecta culminar Zapotillo o se cancela, y si se dan recursos tanto para terminar carreteras clave como la de Puerto Vallarta como Mimacro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, un tema interesante, justo hace una semana fue esta última tercera reunión del gobernador con el presidente de una serie de reuniones que se dieron en menos de un mes. En esta tregua que se ha permanecido pese a la competencia electoral que hubo el 6 de junio, una tregua que más o menos abrieron por ahí en una reunión que tuvieron en el mes de enero, que fue cuando el presidente vuelve a abrir las puertas de Palacio Nacional al gobernador Enrique Alfaro, luego de una serie de encontronazos durísimos, como el de junio, cuando se dijeron de todo y el gobernador lo culpó de ser la mano detrás de la cuna de los destrozos que hubo en Palacio Nacional, en fin, reclamos de federalismo, una serie de cosas. Bueno, pese a todo ello, de enero para acá se ha mantenido una tregua. Han existido reuniones, Erika, pero yo la llamo la seca tregua AMLO-Alfaro. ¿Por qué la seca? Hay una tregua, pero no se ven resultados pero sin concretos Yo pensé que lo decías porque no hay agua. en el presupuesto. bueno, también. Porque no hay agua todavía en la también presa queda. de Zapotillo. Oye, también queda. O sea, están ahí las reuniones, pero no hay todavía como decisiones concretas que destraben temas como el Zapotillo, temas de seguridad, temas para los proyectos estratégicos del gobernador, del gobierno de Jalisco, que incluso el propio gobernador lo dijo al salir de la segunda, la antepenúltima reunión que tuvo, donde decía, yo espero que después de la elección esto se componga porque hay proyectos rezagados por esta mala comunicación que ha habido. Mira, yo sinceramente creo que está a buen tiempo de tener este tipo de encuentros y ser cauto con la productividad y con los resultados o con los acuerdos generados,
Porque si tú analizas el timing, estamos en el tiempo en el que dentro de poco se mete el proyecto de presupuesto para el siguiente año. Paquete económico. Y entonces es muy importante y qué interesante que el propio gobernador sea quien esté asistiendo a estos lugares, un poco para que entonces no sea solamente el proyecto de Boca, sino para que haya una proyección presupuestal, quizás en el próximo paquete de presupuesto que metan, creo que es en septiembre, ¿no? Será el momento de la verdad, sin duda. Sí, yo creo que en septiembre habremos de saber si de verdad estas reuniones cristalizaron acuerdos y fueron productivas. Y en este momento, pues el gobernador es hábil e inteligente en ser cauto, porque no del plato a la boca se puede caer la sopa, y sobre todo en temas tan trascendentales como el asunto del agua, ¿no? Del zapotillo. La obsesión que tienen con esta línea 4, que yo creo que es una obsesión, ¿no? Entiendo que hay que conectar Tlajomulco con toda la parte de centro del área metropolitana, pero no sé si una línea, ¿no? del tren ligero sea lo más adecuado, pero bueno. Y parte tan importante como la seguridad, sobre todo después de todo lo que ha pasado con el Fortaseg, que casi ya no existe. No existe ya. ¿No? Ya, Erika, cero. Entonces, ya este año fue cero. Creo que es importante que sea cauto. Antiguo Peribús, hoy mi macroperiférico. Sí, También hace falta sí. lanita para Ahí eso. falta una lana, 750 millones que, por cierto, se pactaron Que eso ya deberían de para haber este llegado. presupuesto. Que eso ¿sí? deberían de haber llegado. Que hay que recordar que esos se eliminaron cuando, yo creo que erróneamente, el gobierno federal se avienta todos los fideicomisos, y entre ellos el Fondo Metropolitano. ¿No? Que el Fondo Metropolitano, yo creo que te permitía hacer proyectos de infraestructura a 4, 5, 6, 7 años, Sí, y se qué aventaron el desastre, Fondo Metropolitano de qué golpe. desastre. A ver, yo, más allá de si hay obsesión o no en la línea 4, yo creo que cualquier proyecto de transporte público, bienvenido. Sí, Después de 3 gobiernos panistas que nos llenaron de coches, de pasos a desnivel, que destruyeron áreas verdes, que ya el gobierno priista anterior recuperó la idea de invertir más en transporte público y movilidad no motorizada que en paso a desnivel y estas tonterías que no sirven para nada. Qué bueno que ahorita estamos hablando de un BRT en el periférico, de una línea 4, de un posible BRT al periférico, al aeropuerto, perdón, que conectaría sí. el Álamo y el periférico, transporte, autobús al aeropuerto. Es decir, Esa es una esa gran es la solución noticia, de la ¿eh? ciudad. La solución no se va a solucionar con autos y con gasolina barata, se va a solucionar a través del transporte público. Ahora, creo que de fondo, Jaime, hay 2 elementos que se entrecruzan con relación a estas cumbres, digamos, estas cumbres bilaterales entre el gobierno de México y el gobierno de Jalisco. Eso parecieran. Eso parecía, ¿no? Faltan las banderas ahí detrás. y a ver, yo creo que... No, más separativo, no. No hay que meter ideas porque la otra salen con las banderas. No metas ideas. No. A ver, yo creo que las primeras 2 fueron reuniones muy políticas. Sí, debe A ver, haber sido. ¿tú crees que van y le presentan a López Obrador? Mire, señor López Obrador, nosotros pensamos que el tren ligero tiene que pasar por aquí porque los derechos de vía... No. Con el presidente se habla de política y, oye, ¿cómo ves esto? Y Samuel García y acá. Oye, lo de tu consulta del pacto fiscal, no friegues. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya después los técnicos entran en los detalles. ¿Qué creo que está de fondo? 1, no hay acuerdo en el Zapotillo. Eso está clarísimo. Eso es claro, El presidente... No quiere definir. No quiere entrar en ese asunto. No quiere entrar. Eso 1. Y 2, el presidente no puede apoyar económicamente decididamente a Jalisco sin que tenga incluso una rebelión de sus propios gobernadores. Así es. O sea, es así que no puede es. mandar un mensaje y decir, estamos apoyando. A ver, que también creo que este armisticio del que hablabas, Jaime, en gran parte tiene que ver con lo que sucedió en las elecciones. Movimiento Ciudadano no fue con la alianza. Y yo creo que si Movimiento Eso Ciudadano ayudó. no, yo creo que eso fue ayudó definitivo, ¿eh? Yo creo que eso fue definitivo. Eso abrió las puertas del Palacio, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Claro. Abrió las puertas. Ahora, tampoco puede el gobernador decir saqué esto de acá, sin decir que ha sacado mucho, yo creo que no. Pero lo que ha logrado para la coyuntura que está el país, yo creo que es más de lo que hubiera logrado si hubiera estado en la alianza opositora. No, y además yo creo que también de verdad el timing me parece adecuado, ¿no? Medir el tiempo en función de poder hacer cierto tipo de proyecciones presupuestales, ya quedándose ahí ya es más que suficiente, ¿no? Y de ahí pues a lo mejor puedes saber en qué sí avanzas y en qué no. Ahora, eso es lo que hay que saber importante. también es si el presidente, en toda esta habilidad que se le da política, que yo creo que es su mayor virtud, ojalá sí fuera para gobernar, ¿no? El presidente. Pero yo creo que sí va a llegar justamente en el momento de la verdad, en el próximo Congreso, donde ya van a estar los diputados, fruto de la elección del 6 de junio, Sí. Que va a ser votando más polarizada el todavía que la paquete actual. económico. Claro. Y no sé si ahí le diga, a ver, MC, muy bien,
Jalisco es muy importante, aquí está, nada más. Ustedes tienen 23 votos, a mí me faltan para mi mayoría calificada. Tal cual, yo necesito al PRI. ¿No? Tal cual, Igualito. tal cual. A ver, ya le ha visto la cara a López Obrador Alfaro varias veces, no es las primeras veces. Tú haz una recopilación de la hemeroteca, todas las veces que el gobernador ha dicho salimos de Palacio Nacional con buenas noticias para Sí, Jalisco. es que como dice y una después cosa, López Obrador dice le dice, otra. va por acá. Incluso tenía buena relación Alfaro con Arturo Herrera, con el exsecretario de Hacienda. Y a pesar de eso, no se concretaron muchas cosas. Y no hay mucha lana, ¿eh? No hay mucha lana. Hay poca. Yo creo que el Zapotillo, desde mi punto de vista, está muerto. Está muerto. Ese se como quedó proyecto. otros 3 años está parados. Muerto. Está Y muerto. duda, se nos ¿eh? va Ojalá un pueda haber sexenio más dinero sin agua. para terminar mi macroperiférico, que es una obra fundamental para la ciudad, y Esa sierra. empezar la línea 4. Si hay para esas dos, creo que las negociaciones dieron resultado. Sí, yo creo que está en ese margen tan estrecho, ¿no? Por el tema. Y ni siquiera mucho, porque 1,000 millones, 1,500 millones. Sí, es que yo no recuerdo desde hace tanto tiempo alguien que tuviera márgenes tan estrechos Es que López de no tiene- negociación, Bueno, de entonces, ingresos, de todo. por ¿no? lo que veo, tienen pocas esperanzas de lo que pase en un mes que se vuelven a ver, Yo creo que sí. Sí. ¿no? Patear otra vez el Totalmente. botón. Pero bueno, lo que se logre, se logró con estas negociaciones. Bueno, pues ¿no? así, Sí, sí. Poco, así mucho. este tema estrecho en negociaciones, desde luego vamos a quedar pendientes. Nos vamos ahora a la gustada sección de póngale el nombre a la foto. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Bueno, pues este personaje, Noroña, que otra vez fue tendencia en Twitter por la maltratada que le puso a un elector que lo vio y como representante le dice, oigan, no han cumplido con las promesas de seguridad. Y le puso una maltratada ahí total. No sé por qué le pusieron ahí en el... Es que le dio No, es COVID. que le dio COVID Y también. también le dio COVID. Por eso el peinado sui generis. Sí, sí, sí. De COVID. Hay que recordar que este cuate no se quiere poner cubrebocas. Rechaza el cubrebocas. Y es negacionista, ¿no? Es negacionista del COVID. Entonces yo diría que el negacionista quedó como payaso. Híjole, es que yo también le iba a poner el negacionista Ahí porque está. es nuestro negacionista favorito. Yo me acuerdo perfecto en aquella sesión del INE que se peleó con Lorenzo Con Lorenzo Córdoba y le Córdoba. decía, no me Claro. callen, no me callen. Eso. No me voy a callen". permitir que me Sí. ponga bozal. Eso bueno, el fue negacionista terrible. del bozal. Del bozal. El negacionista del bozal, ya me quedo también con esa. Nos vamos a la pausa, con todo respeto, quédese con nosotros. El mundo al revés. Multa el INE con 20 millones al Verde por pagarle a influencers y a Samuel García por no pagarle a su esposa. El grave caso donde el Partido Verde Ecologista de México pagó a 102 influencers unos 12 millones de pesos para promoverlo en tiempos de veda, un día antes o el mismo día de la elección, terminó con una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral de 20 millones de pesos, pese a la gravedad del caso. En cambio, multó con 55.7 millones de pesos al gobernador electo Samuel García y al partido Movimiento Ciudadano porque su esposa Mariana Rodríguez, influencer, distribuyó sus mensajes en sus propias redes sociales y ella debió cobrarle por ello. El Partido Verde Ecologista de México, reincidente en estas prácticas, sobrevive y no dudamos que en 3 años vuelva a repetir, sobre todo porque siempre hay alguien dispuesto a todo por unos pesos. Como lo dijo alguna de las jóvenes, la peda no se paga sola. El extraño caso de Chema Martínez. Según sus cuentas ante pensiones, a los 13 ya era jefe de departamento. El ex senador se queja. Hay otros pensionados más jóvenes. Muy al estilo del discurso morenista, pero ellos robaron más, el hoy diputado local electo José María Martínez decidió salir a medios de comunicación a defender su pensión dorada de 108,414 pesos mensuales, equivalentes a lo que le rebajaron por concepto de pensiones a más de 100 enfermeras y enfermeros cada mes, por poner un ejemplo. Lo que parece ignorar es que de quien tiene que defenderse es de nuestro sistema judicial, puesto que ya se presentó una denuncia al respecto.
Bueno, es imposible explicarlo mejor que nuestra querida Edith Preciado, que lo hizo en la cápsula. Empezamos con el tema, Erika, de Samuel García, multado por 55 millones de pesos por el INE, por el papel de influencer de su esposa, y también, aunque con menos multa, creo que son 40 millones de pesos, la multa al Partido Verde por haber contratado en tiempo de veda a influencers. Mira, yo creo que todo lo que pasó con las multas del INE, me voy a salir un poquito, me quito el foco de fosfo, porque también, como dicen... Sí, o sea, como nuestra compañera dijo en la cápsula, luego, la peda, ¿quién la paga? ¿No? Pero, en términos... Es la pregunta existencial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese es como pienso y luego existo. El tema aquí de fondo, yo diría, es... Tenemos diputados que hacen reformas a las leyes electorales pensándolas en cómo sus propios compañeros no las van a cumplir y no para que las cumplan. O sea, tenemos diputadas y diputados tramposos que lo único que hacen es poner reglas para ver cómo pueden escamotear la ley, ¿no? Y ver cómo sí pagan las pedas y cómo entonces no le pagan acá y acá. Es impresionante la cantidad de dinero que hubo en multas en la última sesión del INE, que son más de 3,000 millones de pesos distribuidos de manera muy equitativa entre todas las fuerzas políticas. Que no las pagan de su bolsillo, hay que decirlo, Erika, Ese sino de... es el tema, ¿no? Que es presupuesto de nosotros, ¿no? Es dinero de nosotros. Es como si nosotros, los ciudadanos, estuviésemos pagando las cosas que hicieron mal. Sí, porque no creo que les descuadre mucho el no. gasto programático de su partido, que ni siquiera hacen. Morena, uno de los partidos más multados a nivel nacional por el INE, ¿no? Por gastos sin comprobar o por gastos mal comprobados. De ahí sigue Movimiento Ciudadano, lo del verde es pecata minuta, porque luego te metes a los partidos que ya no tienen registro. Erika, pero el tema del verde, el problema del verde es que es recurrente. La burla es recurrente, el desafío a la autoridad electoral. Lo hizo en la pasada elección, lo hizo en la más reciente elección. Es el partido tramposo de México. Una rémora. Soltar a estos cuates e influencers que están en la farándula, que tienen algún tipo de liderazgo en algún ámbito, y el mismo día de la elección salir a promover el voto del verde. A ver, eso es una burla. Sí, Jaime, pero ¿quién sostiene a estos cuates? Ahorita López Obrador. Hace 4 años lo sostenía Peña. Bueno, antes lo sostenía Fox. Es el partido prostituta del sistema político. Entonces, mientras mexicano. sigan así y haya gente que va a votar por el Partido Verde pensando que es un partido ecologista, o seducidos por el populismo del día, las medicinas que te las paguen, o si no tienes, que te lo devuelvan. Que mueran los animales del circo, que se acaben los animales para estos cuates, en el circo. Jaime, pagar $1 millón y influencer es barato. Sí, claro. Es barato. Sí, claro, comparado con todo lo que tiene ellos son cada los que uno de ellos determinan, en sus fortunas, Erika, ¿no? ellos determinan la mayoría del presidente. Claro. Así de fácil. Imagínate nomás. Por eso hablaba de la dimensión más grande de la forma en la que distribuyeron en el caso, Erika, las multas. porque se ha hablado mucho del tema de género con el caso de Mariana. El tema de Mariana. O sea, porque creo que en el otro debate no hay mucho que debatir. En el otro es un partido tramposo, el verde, que siempre se salta las reglas. En el otro tema, ¿cómo se debería de juzgar? Porque también es cierto que Samuel García se aprovechó de alguna manera de la fuerza en redes sociales que tiene su esposa, pero al final es su esposa. Es decir, es un tema complicado. Yo creo que yo ella es la que se aprovechó de... Sí, bueno, no sé, eso ya. A ver, niño candidatito, venga para acá, ¿no? Porque tampoco hay que ponerla sí, como si ella era la víctima. Sí, esos lineamientos. Pero valorando, digamos, en términos de la campaña, más allá de otras cosas, ¿cómo se deben juzgar estos temas? Es que es muy complejo. Yo creo que este proceso en las multas, en estos debates y demás, lo que les está poniendo a los diputados que van a entrar en bandeja de plata son los temas en donde están las lagunas, ¿no? Pero lo van a dejar peor porque a mí se hace medio absurdo que se... Mira, yo creo que el caso de Mariana es particularmente digno de análisis. Ya había un artículo en El País, una entrevista que le hicieron, que la ponían como el paradigma de la comunicación política moderna. Bueno, que ahí medio se pasaron, ¿no? Sí, claro, o sea, pero ¿hace bien el INE o no pelos. castigándolos a Movimiento Ciudadano? A ver, yo lo que no me explico es cómo pueden castigar un caso unipersonal y que sea la multa mayor a la del verde. Yo eso no lo entiendo. Tal vez por el costo. No hay lógica ahí. No hay lógica ahí. Es que es la cantidad de dinero que fue... Pues sí, pero si lo está haciendo de motu propio ella para apoyar y no hay ninguna transacción de ningún tipo. No, y aparte, mira, yo creo que... Es que no sé. A ver, yo entiendo. Ahí la portada del proceso está dura, a ver, habrá que ver qué elementos tiene el INE para acreditar que el trabajo que hizo Mariana
en entregables, en tiempo, en spots, tiene un costo, ¿no?, que se tuvo que haber pagado. Chema Martínez, denuncia contra él para quien resulta responsable de darle su pensioncita VIP. A ver, hay una Que trabajó arduamente desde los hay una 13 años. investigación tanto en la Contraloría General del Estado como en la Contraloría del propio Pensiones, no solamente de Chema Martínez, sino de otros 60 pensionados dorados. Imagínate, son 60. Qué bueno que se le meta lupa, qué bueno que si hay una irregularidad que, pues, por todo lo que se ha publicado, es verdad, aunque Chema ya salió a defenderse y a decir que eso no es cierto, que él nunca trabajó en el CIAPA, en fin. Pero creo que si le acredita que está cotizando desde los 13, se le tiene que quitar esa pensión, pero ya. Es irregular, todo indica Pero que es ya. irregular, Erika. Pues mira, yo creo que no va a pasar mucho con la iniciativa que metió el gobernador, ¿no? No resuelve la crisis de pensiones No de resuelve entrada. la crisis de pensiones. Pero Me está bien que parece- se limiten los abusos, ¿no? Sí, sí. No, O sea, no. este tipo de abusos está bien que se limiten. en lo O sea, no se correcto, salva- es el fondo. no se no salva es las el finanzas fondo, de no es pensiones. el fondo, pero a ver, pero ¿cuántas veces los hemos debatido Sí. a los pensionistas Pero nunca se dorados? hace nada, ¿eh? Ese Nunca es se el hace tema. nada. O sea, Nunca se hace no es nada. la primera vez que los debatimos. Ahora, el yo tengo tema mi ahora duda. es por Chema, ¿no? Por Alfaro la edad dice y que sí demás. puede ser retroactivo. Yo tengo mi duda. Yo creo que no. Yo tengo- Ahora, o sea, que se le pueden quitar la pensión a Chema por irregularidades, pero la retroactividad es un principio Yo creo sagrado que del no. principio pro persona. Ahora, me parece que el debate sirvió para también debilitar un opositor que iba al Congreso, también. También ahí aprovecharon Que se perfilaba la directo situación, para ¿no? coordinación de Un bancada, coordinador de ¿no? Morena. Yo creo que va a ser coordinador de todos debilitado. modos, ¿no? A mí me parece que tiene que ser coordinador de todos modos. Pues Porque llega- es la persona que tiene mayor experiencia en términos de negociación política dentro de Pero todo Morena. llega Sobre altamente todo, cuestionado. Llega cuestionado, cuestionado. pero eso lo limpian en un ratito, ¿no? Entre ellos. Ahora, el fondo del asunto de pensiones es retirarse más tarde, ¿no? Es decir, trabajar más años, empezar a ahorrar más, es decir, No, ahí, no, ahí y- va a estar el asunto de fondo, Y que en Que- 15 años ese fondo ya no va a existir. si no se toman decisiones actualmente. Y que de verdad el fondo se maneje con más eficacia. Y no sé si por la eficacia pase la transparencia. y Y, que que ya no caigan- se hagan tantos negocios con Que ese caigan fondo. algunos, porque lo de Abengoa es escandaloso de lo de Abengoa. Porque ahí no son negocios chiquitos. No. Ahí salen grandes millonarios de los que hacen negocios ahí y sus cómplices, ¿no? Sí, pareciera que lo que los Y hay una ayuntamientos le impunidad deben a total pensiones es muy poco. en el manejo, en toda la historia de pensiones, no se ha sancionado a nadie y ese fondo ha ido perdiendo rendimientos cuando era uno de los pensiones más sólidos del país. Totalmente de acuerdo. Vamos al tradicional premio de la neta, no. El premio La Neta No al peor desempeño en la política se lo lleva esta semana el gobierno de Zapopan por las villas panamericanas y su falta de contundencia en contra de las resoluciones de habitarlas. ¡Felicidades! Bien ganado, ¿no? Bueno, Enrique? Sí. este fue aparte colectivo, ¿no? Al gobierno, porque hay tantos alcaldes que, Pues es que era sí, difícil. al ¿no? gobierno Hubo un existente y cambio de una inexistente de posición Zapopan. férrea a una posición demasiado flexible, Bueno, diría yo. todavía nada, ¿no? Todavía nada. Y todavía nada. tampoco va a haber nada. Erika, por favor, Soy no seas tan Erika. pesimista, Erika, Sí, por ¿verdad? favor. Amaneció Mejor ya pesimista. nomina al- Ahora, de tu semana. ¿a quién tenemos nominado esta semana, Erika? Ay, bueno, pues yo voy a nominar al protagonista de la semana, al gobernador Enrique Alfaro. ¿Porque se enojó en las porque ruedas de prensa o qué? No contó hasta 10 antes de quitarse el cubrebocas para sonreír y decir lo que diga tu medio no me importa, ¿no? Creo que si ya estaba bien haciendo sus ruedas de prensa y todo, hay que contar hasta 20, ¿no? Unas gotitas de pasiflora, ¿no? Un té de Pero ahora que hubo manzanilla brote de o COVID algo en Casa como Jalisco, ¿dónde va a ser la de lunes? No, no va a haber el lunes. No va a haber. Va a ser virtual. Va a ser virtual. Va a ser virtual otra Va a ser virtual de nuevo. Jaime, ¿a quién nominas? Yo voy a nominar a Noroña, me parece nefasto este tipo, cómo maltrata a un elector y se le pone al brinco y le grita. Terrible. Yo, en este caso, apoyamos al INE toda la campaña, ¿no? Ante los ataques del presidente. En esta ocasión nomino al INE, no tanto por el caso de Mariana, sino por el caso del Verde. Porque Nada desde más. 2015, Pudo haberle quitado Lorenzo el Córdoba, registro. como presidente del INE, le tiene miedo al Verde. En 2015 violó la ley.
el INE le dijo no la violes, ¿se acuerdan? Con los anuncios en los cines. Sí. Sí, pasándose por Arco del Triunfo. Desde ahí, Creo que sí se la ganó Lorenzo. 2015, y no se atrevió, el debate estaba de quitarle el registro al Partido Verde. Y si hay un partido político que cada elección contraviene las reglas más básicas de la democracia, se tiene que debatir quitarle el registro. Totalmente. Porque es un partido que atenta contra el sistema democrático. Y el 18 también lo hizo y lo repitió en el 21. Sí. Sí, Es decir, sí, nunca ¿qué le han tiene que quitado hacer el Verde registro. para que se debata su registro? ¿Qué tiene que hacer el Verde? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer el Verde? Ahí están las apuestas. Esta fue la apuesta de la semana pasada. En nuestro capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue: ¿van a retirar los cargos a las mujeres vinculadas a proceso por las protestas en la Secretaría de Educación en Jalisco? Y la opinión estuvo dividida, ya que tanto Enrique como Jaime dijeron que sí, pero Diego y Erika apostaron porque el machismo brillará y no se les retirarán los cargos. Veamos qué sucedió. Bueno, hasta donde recuerdo, tú y yo, Jaime, patinamos. Sí. ¿No? Pensamos que iba a haber... Peluquín. Dijimos que sí iban a retirar Eso nos cargos. pasa por optimistas. Y Erika y Diego, ¿verdad? Sí, Diego sí, Petersen dijeron Diego que no, dijo que ni el más. que ni más, porque el macho siempre iba a ser macho, ¿no? Sí. Y bueno, esta Fíjate que semana, la el ganaron. domingo, yo sé que la gente está muy animada, el domingo tenemos posibilidad de votar en una consulta que nadie entiende la pregunta. Hay que traer un filósofo. Nadie entiende la pregunta. Nadie entiende la pregunta, hay que traer a alguien que nos la escudriñe, que nos la determine. Pero bueno, la pregunta que te hacemos esta semana es: ¿qué porcentaje de participación habrá en la consulta el próximo domingo? Recordemos que para que sea vinculante, tiene que alcanzar al menos al 40% de la lista nominal, en torno a unos 37 millones de 37 votantes. millones de No, votos. esa ni cuándo. ¿Qué Bueno, porcentaje le das, Jaime? A ver, la apuesta. No van a llegar al 40 imposible. Yo creo que si bien les va, llegan al 10%. Erika, 10. Sí, yo me voy sobre el 15% más o menos. Me parece ¿Qué que será el voto duro de Morena? Puede ser. pues entre el voto duro de Morena y el que puedan movilizar a partir de pues todos los programas sociales. Y están ¿no? haciendo Y todo demás un operativo, cosas. para Están sacar haciendo un gente. operativo muy fuerte. En el gobierno ¿no? de En las la plazas Ciudad de públicas y México. todo. Sí, a ver, van a movilizar, ¿no? Van a Vamos a ver movilizar todo. yo creo que va a ser el 12%. 12%. En medio entre ustedes dos, 10, Fíjate. 15%, Muy 12%. bien. Ahora, la verdad yo creo que no importa mucho, porque el lunes, cuando el presidente en la mañanera tenga que dar su mensaje post consulta, va a decir: escucho al pueblo, no importa si participaron muchos o poquitos, lo importante es que El recibí el pueblo mensaje. hablado. Pero como no sabemos cuál es el mensaje, porque la pregunta nadie la entiende, pues el presidente la va a interpretar como quiera. Sí, habrá que no perderse la mañanera del lunes, La mañanera ¿no? del Para lunes saber promete. cómo reacciona. Promete. La mañanera del lunes promete. Sí. Veremos. Es lástima porque ojalá la primera consulta de este tamaño en el país, de esta envergadura, en todos los rincones del país, en cada uno de los pueblos, ojalá fuera sobre un tema que realmente sacara a la gente. Sí, votar. a ver, me parece, No, me parece que gastar 500 millones de pesos en se esta desperdicia, jugarrera ¿no? es terrible. Es un Se desperdicia. Nos vamos. Gracias, Jaime, Erika. Gracias, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.